Para dar inicio al conversatorio de hoy, le voy a dar el pase al moderador, que hoy día es el doctor Peter Gámez, un joven pero muy experimentado, conocedor del uso medicinal de cannabis. Doctor Gámez, adelante. El día de hoy vamos a tocar el tema de la experiencia específicamente del doctor Boto. Yo también les voy a contar un poco de mi experiencia, pero hoy nos vamos a centrar en la experiencia del doctor Boto. El doctor Boto es neurólogo pediatra. Él ya viene trabajando el tema hace bastante tiempo, inclusive tiene conocimiento mucho antes de los que ya trabajamos con este tema. Esta es la ficha del doctor. Él es el doctor Carlos Oreste Boto Bonivente. Él es neurólogo pediatra. Pregrado fue formado en México, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco, México. Especialista en Zurich, Suiza. Y también hizo la especialidad aquí en el Hospital de Cayetano Heredia, en Lima, Perú. Él es miembro de la Sociedad Médica del Cannabis Perú. Él ya tiene experiencia en uso médico de cannabis y derivados, es conferencista, es docente en uso médico de cannabis y es también un amigo muy querido por todos nosotros, ¿no? Él siempre ha sido y es un referente en cuanto a pacientes pediátricos y si patologías neurológicas se refiere. Más allá de los artículos, él viene recopilando información en su experiencia y de forma sistemática, que es un poco lo que nos va a mostrar el día de hoy, que en definitiva nos va a ayudar a poder orientarnos un poco, tanto si eres médico o profesional de la salud, para saber a qué cosas tienes que estar atento, qué cosas debes observar acerca de la mejora de tu paciente o del paciente que estás manejando o de tu familiar, si es que tienes alguno. Y si es que eres paciente, te va a ayudar a entender un poco cuáles son los límites de la terapéutica y tener objetivos y una proyección más realista acerca del tratamiento que planeas iniciar o estás llevando, ¿no? Que eso siempre es importante, siempre hay que aterrizar la terapéutica en el campo. El doctor, este es un artículo del 2017, solo para comentarles un poco. No se nota el título, pero lleva por título Santos Óleos. Aquí el doctor había salido por el Grupo del Comercio, me parece que es una revista. Y aquí Carlos tiene la foto, que es una de las fotos más características de cuando empezó todo el movimiento de las madres. Estas fotos inclusive cuando no existía ni siquiera ley. Estamos hablando por allá hace unos 3 años. Y bueno, en la entrevista, ahí Carlos nos manifiesta la experiencia que tenía, los pacientes que iba observando, ¿no? Más allá del conocimiento que puede haber adquirido el doctor durante todos estos años, es muy importante la apertura que él tiene, ¿no? Y es una apertura al conocimiento, a seguir aprendiendo, a desaprender sobre todo los conocimientos que muchas veces nosotros damos por sentado o a veces somos muy dogmáticos desde ese punto de vista. Entonces, Carlos afortunadamente ha sabido llevarse bien a lo largo de estos años y es por eso que sigue siendo un referente en este tema en nuestro país. ¿Por qué es importante tocar hoy este tema y por qué lo hemos traído a Carlos? Si bien es cierto, vamos a tocar algunas patologías en lo que se refiere a neurología pediátrica, es importante porque el impacto en la calidad de vida se ve, pero esto ya lo sabíamos o podíamos haberlo previsto hace algún tiempo. Este es un estudio de calidad de vida, por ejemplo, y factores pronósticos en pacientes con epilepsia refractaria en el Hospital Grau, aquí en Salud en Lima, Perú, donde lo que hace este grupo de estudio es investigar y observar dentro de los pacientes que sufren epilepsia, qué porcentaje de pacientes presentan epilepsia refractaria, y una vez identificado este grupo, poder examinar cuáles son todos los factores que influyen de manera negativa en la calidad de vida de cada uno de ellos, ¿no? Es así
que se encontró similitud entre las cifras de los pacientes de otros países y Perú, de que aproximadamente la tercera parte de los pacientes con epilepsia sufren epilepsia refractaria. Para aquellos que no están familiarizados con el término de epilepsia refractaria es aquella epilepsia en la cual el paciente ha usado 2 fármacos antiepilépticos a dosis máximas por un periodo de 6 meses sin respuesta terapéutica. ¿Ya? Entonces, a este grupo de pacientes es a los cuales se plantea usar cannabis y específicamente, por ejemplo, ya tenemos un producto que se llama Epidiolex, y Epidiolex es un jarabe a base de cannabis a una concentración de 100 miligramos por mililitro, y lo curioso de este jarabe es que la aprobación que tiene es para epilepsia refractaria, para 2 síndromes epilépticos, uno para Dravet y otro para Lennox-Gastaut. Y para eso ha sido definido básicamente. Eso no quiere decir que no funcione para otros pacientes que tengan epilepsia refractaria. Eso quiere decir que la evidencia está en curso. ¿Ya? ¿Por qué les muestro este estudio? Porque cuando nosotros observamos en lo que respecta a los factores que se analizaron, uno fue preocupación por crisis, efectos de la farmacoterapia, o sea, efectos adversos de los medicamentos, bienestar emocional, funciones cognitivas, energía y fatiga, relaciones sociales y valoración global de calidad de vida. Cuando vemos dentro de este rango cuál es lo que influye de forma marcada en este rango de acá, ¿cuál es el que menor número tiene? Que es 31, 21, 36, 30, 41, 38, 40. El que tiene menor puntaje es 21. Y si vamos a ver cuál es el que afecta más a los pacientes, vamos a poder observar que lo que influye de forma negativa la calidad de vida por sobre todos son los efectos adversos de la farmacoterapia, ¿no? O sea, es decir, los medicamentos que están destinados a ayudarle y que no les ayudan, no solamente no les ayudan, sino que además están empeorando la calidad de vida de estos pacientes. Es aquí donde cannabis se erige como una posibilidad terapéutica bastante importante, y es acerca de lo que hoy vamos a conversar con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Peter? Gracias. Entonces, este sistema endocannabinoide, como digo, es un sistema fisiológico porque tiene su propio funcionamiento, sus propias fisiopatologías y sus propios tratamientos. Lo interesante es que el sistema cannabinoide no es solo para, básicamente, neurología, porque la gente se ha acostumbrado a usarlo para convulsiones, y bueno, acá lo primero es la crítica que hago, y que se ve que todo el mundo se pone a vender cannabis para curar convulsiones, porque como las convulsiones son muy aparatosas y hay respuestas espectaculares, la cosa es saberlo dar, y la gente no sabe darlo, porque los venden, los pacientes, algunos mejoran, pero a la semana dejan de mejorar, porque no es dar por dar, sino hay que saber cómo darlo, cómo son las dosis, y sobre todo los pacientes neuropediátricos son complejos, porque vienen pacientes con 4 o 5 anticonvulsivantes juntos. Y veo, bueno, lo que hacen los que venden cannabis, los que prescriben cannabis, porque ya lo presentan al consultorio intoxicados, porque también tiene su metabolismo vía hepática y eso afecta muchos medicamentos. Y sobre todo son pacientes muy, muy complejos. Pero la gente lo asume demasiado, ¿cómo se puede decir? Demasiado sencillamente. Cree que es la maravilla dando el cannabis, que sí funciona, pero hay que saberlo dar. Vamos a ver. El sistema endocannabinoide, como dijimos, tiene los receptores cannabinoides, los ligandos, que son los lípidos que señalan, que son los que viajan como una llave perfecta para abrir las diferentes cerraduras. Y hay las vías metabólicas, que es la síntesis y la eliminación. Eso ya lo hemos visto. Las propiedades ya lo han revisado en las otras, como se dice, en las otras clases que deben haber hecho. Todos creo que ya tienen conocimientos sobre todo esto, como tiene un sistema autocrino y paracrino, o sea, están al lado del órgano o dentro del órgano. Y tiene diferentes receptores por todo el cuerpo, que no es solo el CB1 o CB2, sino hay los receptores peroxisomales, los TRPV1,
y hay el GRP5, 55, y hay una serie de... Ahora vamos a ver cómo funciona en la convulsión del paciente. Las neuronas se activan, igual que el corazón se activa automáticamente para producir los latidos, es algo que uno no sabe, creo que esa es la parte de la vida, la parte divina, cómo se enciende. Las neuronas igualito. Entonces las neuronas tienen un mecanismo de oscilación, como dice, o sea, se enciende, se excita, se inhibe, se excita, se inhibe, de acuerdo a la necesidad. Y estos patrones cuando se excitan es la descarga eléctrica, que es a través de los neurotransmisores, que son los glutamatos, que vienen a actuar sobre los receptores CB1, que son los que se activan y funcionan regulando el cuerpo. Por eso que se producen a demanda. Cuando hay mucha producción, el mismo cuerpo genera sus endocannabinoides que van y reducen la liberación de glutamato, que es el que se encarga de producir de transmitir la corriente eléctrica y por ende las convulsiones. El hipocampo es uno de los órganos donde se ha estudiado muy bien estos impulsos que salen, que brotan como si fuera un láser, que brotan para mandar la corriente. Cuando hay una excesiva liberación de glutamato, que es lo que sucede en las epilepsias crónicas, estos pueden llevar un feedback negativo, o sea, el sistema endocannabinoide se inhibe, ya no funciona, entonces el paciente empieza a descargar glutamato y por ende las convulsiones y no hay un control. Al inhibirse esta producción de anandamida y el 2-acilglicerol, todo este sistema de señales permite la constante liberación de glutamato, al no haber algo que lo inhibe. O sea, el cannabis funciona, el endocannabinoide funciona como que contrarresta. Cuando hay un exceso, se activa y disminuye. Por eso hay pacientes que tienen convulsiones únicas y no vuelven a convulsionar seguidamente porque el cuerpo genera suficientes endocannabinoides que controlan y evitan otras convulsiones. Pero en aquellos que ya no puede controlar, entonces empiezan a presentarse las crisis a repetición. Entonces, en las crisis agudas se activa y por eso previene las crisis subsiguientes. Pero cuando hay demasiadas crisis, esto sucede que se disminuye. Y hay lo han estudiado que hay niveles bajos de microencefalorraquídeo de los DAGL y MAGL, que son las enzimas del sistema de producción de cannabis. Los mecanismos de despolarización se basan en moduladores. El principio del cannabis es modular, así como la parte inmunológica son la reacción antígeno-anticuerpo, en el sistema respiratorio es intercambio gaseoso, en las partes digestivas son las enzimas digestivas, aquí son moduladores, que son los que se encargan de equilibrar el medio, y dentro de esto está esta proteína G, el sistema G de proteínas, que es un sistema especial de receptores, que no es CB1 ni CB2, que ahora lo vamos a ver, y hay también otro tipo de receptores, que son estos canales de melastatina. Bueno, aparte de los receptores CB1, CB2, como dijimos, hay la proteína G, que son las más conocidas, y hay otro tipo de receptores, donde actúan los endocannabinoides, que son los receptores transitorios de canal, y los receptores intracelulares, que son los proliferadores peroxismales. Y los de abajo, la glicina y los otros, intervienen en la parte de la temperatura y en el dolor. Bueno, este es el funcionamiento cuando se activan los neurotransmisores que actúan sobre aquí la célula postsináptica, la presináptica impulsa y esto hace que se activen los mecanismos. El glutamato entra y enciende esta cadena que genera el potencial de acción, donde se liberan estos neurotransmisores que hacen que ingrese calcio, los iones de calcio, y esos producen la despolarización al activar el AMP cíclico y las enzimas dependientes de calcio que inician la biosíntesis de los endocannabinoides. O sea, una vez que se activa, esta postsinapsis, se genera la síntesis de los endocannabinoides que van hacia aquí arriba, o sea, retroceden, que justamente vamos a ver más adelante cómo actúan los anticonvulsivantes, que actúan a estos niveles de los canales o a nivel de los bloqueos, pero no hay ninguno que actúe de esta forma como es el endocannabinoide. La despolarización postsináptica se postulaba como la desencadenante de una liberación de una sustancia no descubierta entonces aún, que transitoriamente limitaba la liberación presináptica del neurotransmisor. ¿Qué quiere decir?
que había una sustancia que liberaba, disminuía esta producción de glutamato. No se entendía por qué había una sustancia que hacía que esto disminuyera. Entonces vieron que no ingresaban los iones de calcio. ¿Y de dónde venía? De una sustancia que al final fueron los endocannabinoides que parten de aquí, pero que se activan al inicio de la convulsión o de la transmisión de glutamato, pero después van disminuyendo. Y estas son de las cosas que se ven en las convulsiones. Hay pacientes que pueden convulsionar mucho y uno le da el aceite, van disminuyendo las convulsiones, pero hay momentos que sí pueden tener convulsiones mucho más fuertes inicialmente, recibiendo tratamiento. Y es parte de una liberación excesiva del glutamato, como para que después quede en dosis muy bajas y ya deje de convulsionar. Es como una represa que abre todos los canales, bota todo el agua en pocos días. Entonces hay una inundación, pero después ya no van a haber subsiguientes inundaciones, porque ya no va a estar lleno. Pero eso sucede en ciertos pacientes que son muy particulares, pacientes con muchas convulsiones esperan estos efectos, no en todos los pacientes que reciben canal. Y ese es el problema, cuando uno los da, a veces los pacientes se empeoran, y es que no saben cómo funciona y cuáles son las posibilidades que puedan tener otras crisis y cómo manejarlas, y también cómo manejar los anticonvulsivantes por los que vienen, porque estos pacientes vienen con 3, 4, hasta 5 anticonvulsivantes en dosis excesivas muchas veces, más de lo que está en el inserto de la literatura. Desgraciadamente los colegas muchas veces cuando el paciente convulsiona van dando medicina, y muchas veces quitando, el paciente deja de convulsionar, bastan tener una o dos y van bien. Y muchas veces la idea del cannabis es que reemplace muchas veces. Y bueno, mis pacientes generalmente terminan de 3, 4 medicamentos con el cannabis y con una sola o sin ningún otro anticonvulsivante. Y funciona muy bien. Y hay cosas que se ven, vamos a ver después de eso, como la duración de los pacientes que reciben cannabis a comparación de los otros anticonvulsivantes. ¿Cómo funciona esto? La función es, los receptores CB1 agonistas disminuyen el nivel intracortical de los estímulos eléctricos evocados. Se volviendo a la figura, disminuye estos impulsos. Esto representa los estímulos eléctricos evocados postsinápticos de la estimulación eléctrica intracortical. O sea, estos estímulos bajan, no es que no haya estímulos, sino baja la cantidad. Entonces, como que el motor pierde fuerza, entonces no hay más crisis. A dosis bajas actúa como un agonista presináptico, estimula un poco más la descarga, por eso se dice que a veces pueden producir convulsiones. Y bueno, esto ya saben, los CB1 ya lo han visto ustedes, que están en la membrana. Esto ya no lo vamos a preguntar para ir más al tema. Estos, bueno, acá hablamos que son sintetizados a demanda, a diferencia de la forma conocida, que es la despolarización postsináptica, que se encuentran en las vesículas portadoras de estos neurotransmisores. Esto ocurre por activación de receptores metabotrópicos, que es justamente el GPR55, que es el que se activa e incrementa los niveles intracelulares de calcio. Vamos a ver. Estas son proteínas que están acopladas. Esta es la proteína, pongamos, y este es el receptor. Y este es la proteína G y este es el receptor. Entonces, es como un imán. Cuando llega el neurotransmisor, activa y la proteína G libera estos mensajeros que producen la síntesis y liberan la cantidad de iones para liberar. Y esto, a su vez, entran en la célula e inhiben el flujo sea de iones de calcio o permiten el ingreso de iones de potasio para mantener la repolarización de la membrana. El GPR55 es el tercer receptor, porque hay el CB1 y CB2. En realidad, lo que nosotros damos los endocannabinoides no está demostrado exactamente todavía dónde actúan. Se presume que actúan sobre estos receptores GPR55, mientras que se creía que la anandamida activaban a GPR55, se ha visto que esto corresponde a otro lípido, que es este lisofosfatidil-inositol, que actúa como un agonista del receptor GPR55. Estos son agonistas del CB1 y CB2, y este actúa sobre este tercer receptor, que debe ser la explicación que se habla para los cannabinoides que nosotros damos. Porque estos actúan sobre los endocannabinoides, pero hay diferentes receptores, y todos que parten de los fosfolípidos. Se localizan en los axones de las neuronas excitatorias, liberando glutamato cuando éstas se activan. O sea, justo hablamos de las neuronas excitatorias, son las presinápticas que activan a la neurona postsináptica a liberar el glutamato.
el CBD bloquea la activación del GPR, entonces por lo tanto estos receptores no liberan glutamato y es su efecto anticonvulsivante. Aquí radica cómo actúan sobre la convulsión. Se encuentra sobre todo en el cuerpo estriado, que está conformado por el putamen y el núcleo caudado, como en otros órganos, también en el vaso, amígdala, tejido adiposo. Pero también lo interesante es que los pacientes que reciben cannabis también funcionan muy bien, activan la memoria, mejoran el aprendizaje, la coordinación motora, justamente por la cantidad de receptores que hay, sobre todo en la parte prefrontal, en el cíngulo anterior, en el hipocampo, en la amígdala y en las áreas secundarias visuales y auditivas. Entonces, es por eso que mejora mucho su conexión con el entorno, su espacialidad, su comprensión de las cosas. Y eso es lo que me sorprendió, vamos a ver más adelante, en que todos los pacientes sí mejoran tanto el tono como la lucidez o la conectividad. Otros receptores que intervienen en la convulsión activados por el cannabis son los receptores ganiloides, son los TRPV1. Son receptores transitorios de canales que están al lado del axón y actúan, regulan la función iónica a través de los canales. También modulan el dolor neuropático. Y vamos a ver. Estos receptores se encuentran a este nivel, más o menos, que son otros receptores que tienen justamente esta función. Porque no todo es CB1, ni CB2, ni GPR, también hay los diferentes receptores. Ahora, los anticonvulsivantes clásicos, ya yendo más de grano al tema, actúan bloqueando los canales de sodio, como decíamos, a nivel presináptico, con ácido valproico, la lacosamida, incluso la carbamazepina. Hay otros que inhiben la liberación del GABA, como actúa la gabapentina, la lamotrigina, y hay otros medicamentos que también actúan como el levetiracetam, que no se sabe exactamente a qué nivel actúa presináptico, pero también interviene, creo que en el flujo de potasio para mantener la repolarización de la célula y impedir que despolarice. Los anticonvulsivantes clásicos son efectivos en un 50-70% del control de la crisis, pero hay un 30% de pacientes que no controlan, y estos pacientes quedan con convulsiones intratables o epilepsia refractaria. Si bien dicen que con 1 o 2 medicamentos, cuando no responde a 2 tratamientos o 3 con un anticonvulsivante, lo llaman refractario. A veces no prueban más para poder considerarlo, porque a veces hay que considerar usar 2 anticonvulsivantes y muchas veces mejoran con 2, porque lo ideal es la monoterapia. Entonces uno prueba con uno, después prueba con otro, con un tercero. Si ya no funciona con 3, entonces uno recién hace una combinación de 2 o vuelve a hacer otra combinación. Entonces ya uno, creo que yo recién ahí lo consideraría refractario, no a la tercera monoterapia que no funciona. Entonces estos pacientes cuando ya ingresan a este grupo, que ya tienen como 5 esquemas de tratamiento, y los pacientes que yo veía en el hospital incluso les conseguían, pacientes humildes que les conseguían los medicamentos clásicos originales, Keppra, Valpaquine, Tegretol, Lacotel, a ver si controlaban las crisis. Aquellos que no controlaban definitivamente tampoco iban a controlar con las copias. Siempre lo ideal es empezar con lo original para ver si responde a este, y si responde, uno el paciente ya puede comprar algunas copias que son a mejor precio y ver cómo le va. Pero si uno compra una copia y el paciente no sé si es porque no funciona, porque el medicamento no es de calidad, o el cuerpo no responde al principio farmacológico. Entonces siempre llevo al paciente a usar el original para ver cómo va al inicio. Todo eso está asociado a riesgos adversos que pueden ser diferentes problemas motores, cognitivos, la vida emocional, hay racho, cutáneo, tener problemas digestivos, una serie de problemas. Siempre, no todos, pero son los efectos que producen un anticonvulsivante, que a diferencia del cannabis no tiene efectos adversos, todos son efectos favorables, porque aparte de tratar la crisis, también mejoran otras cosas en el paciente, estreñimiento, reflujo, el tono, y esas son las cosas que uno tiene que aprovechar al paciente en ese momento para poder recuperar al paciente, no solo de la crisis, sino también la parte en las terapias físicas, las terapias cognitivas. Todo eso hay que aprovecharlo en ese momento que el paciente está en plena recuperación. Entonces, y eso es lo que el que no es neuropediatra no sabe ver al niño desde ese aspecto, que es un momento muy valioso también tanto para la familia, que la familia está contenta porque cambia la vida. Uno ve a los pacientes pobres o pacientes también de clase alta que puedan tener hijos severos, seculados, es una carga para la familia. Pero cuando las familias son pobres,
vienen esos pacientes al hospital, los convulsiona, uno le da algo y los devuelve a su casa y no tienen mayores beneficios, pero cuando uno le da el cannabis, vamos a ver más adelante, toda la respuesta que da, cambia el entorno familiar, cambia el núcleo de la familia, la armonía, todo cambia. Bueno, esto ya hemos visto las propiedades, eso lo han visto anteriormente. A dosis baja, como decimos, actúa a nivel presináptico como un agonista y actúa sobre los receptores CB1, donde se encargan de contener la liberación de glutamato. Vamos a ver. Bueno, como decíamos, el mecanismo de acción no es muy claro del cannabidiol. Por eso se presume que actúa sobre el NT, sobre estos neurotransmisores, y también sobre la proteína GRP. Ahora vamos a ver cómo, para formular un producto, hay que ver los tipos de cannabis que hay. Y generalmente puede haber solo CBD, y hay otros que son CBD con THC. Siempre se sugiere empezar una relación 1-1, o sea, un equivalente, y de ahí ver cómo va. Si se aumenta más el CBD, que en realidad el CBD ya es no se menciona el THC más que todo por temor o por un estigma, pero es el THC el que realmente funciona y lo que dice la literatura. Después empezaron a silenciarlo, pero en realidad hasta el mismo Russo lo dijo hace poco en una conferencia que usa el THC, que es el que actúa sobre todo. El CBD hace inhibe un poco los efectos psicotrópicos, pero es prácticamente, básicamente el THC el que mejor efecto tiene, y lo vamos a demostrar más adelante. Considerar la farmacocinética y la farmacodinámica, esto depende también qué está tomando los pacientes. Son pacientes que vienen con 3-4 anticonvulsivantes, vienen con reflujo, que no tienen la perfusión gástrica, son estreñidos. Entonces hay que ver qué medicamentos se pueden aumentar, qué medicamentos hay que reducir, y hay algunos que quitar del momento de los otros anticonvulsivantes que vienen tomando estos pacientes, e ir iniciando con el cannabis poco a poco, y con el tiempo se van retirando los otros. Uno espera generalmente un mes, 3 semanas de estabilización para poder ver cómo funcionan los demás y cómo retirarlos. Aquí hablan del biotipo, el peso y la condición de cada paciente para la dosificación. Es algo que yo un poco no lo comparto mucho, esta es mi opinión, porque yo veo que dando las mismas gotas a un paciente de 8 kilos, funciona en uno de 40 kilos. Entonces, yo discrepo mucho con esa presentación que hablan. Para mí que hay algo ahí encerrado, porque en la práctica responden igual los pacientes. Entonces yo creo que nosotros nacemos con receptores determinados desde que nacemos hasta que morimos, y eso es lo que el cannabis actúa sobre ese número de receptores que tenemos, como una casa que viene con enchufe. La casa tiene enchufes en todos sitios, por eso el sistema canábico es un sistema que está en todo el organismo, y por eso tiene todas esas múltiples respuestas. Pero todos los cuartos de la casa no tienen water ni lavabos, solo los baños. No hay cama en la sala, en la cocina, sino los cuartos. Entonces, como decir, cada cuarto es un sistema fisiológico respiratorio, otro sistema cardiovascular, otro sistema inmunológico. Pero el cannabis es un sistema que está en todos lados, en cada uno de estos órganos, de estos sistemas diferentes fisiológicos que actúan en el cuerpo. Las formas son la inhalada, la intestinal, la oral y bajo la mucosa oral. En pediatría, de hecho, no uso la mucosa oral, que son las gotas sublinguales. Aparte que su circulación es muy fácil y uno va dominándola, va midiéndola. La inhalación es un poco difícil en pediatría, no usa mucho, un poco por la reticencia de los pacientes, me imagino. Pero hay pacientes que sí están dispuestos a usarla, solo que no se puede titular también. Y por vía oral, y es más, no es muy seguro, entonces uno va dando al tanteo. La vía por inhalación es la que mejor absorción tiene por la gran superficie capilar que hay a nivel pulmonar y de rápida actuación, y la de la mucosa oral también interviene unos 45 hasta 1 hora y media después, que es más fácil de titular y de dar también. Ahora, en los niños, bueno, la parte orointestinal es de lenta disposición e inicia efecto no menos de 2 horas. Es difícil de titular porque cuánto se destruye en el jugo gástrico, cuánto le estamos dando en cada toma, no se puede establecer. En la mucosa oral, sí, el inicio rápido de 15-45 minutos. Hay pacientes como lo son Parkinson, tics, que son las
Los suministros son más seguidos, a diferencia de nosotros que se pueden ser 2 veces al día o 1 vez al día. Entonces, hay una intravariabilidad, o sea, hay una variabilidad entre las dosis y entre la recepción de cada paciente. Depende cuánto puede durar y cuál es la capacidad del paciente para tolerar o mantener la cantidad de cannabis en su organismo. Todo depende de cuánto lo pueda metabolizar. Es fácilmente y segura la titulación. En pediatría se usa sublingual, es más difícil, es en encía. Yo siempre digo al paciente, baje la lengua, le pone el labio y le pone en encía 1 o 2 o 5 las vueltas pulmonares, que es lo más práctico. Que eso no está en los libros hablan sublingual, pero la encía es lo práctico en neuropediatría. Hay interacciones farmacológicas, hay los inhibidores, pues hay fármacos que inhiben, y los cannabis inhiben, y hay aquellos inductores que hacen más rápido, y por lo tanto disminuyen más rápido los niveles de cannabis en sangre cuando uno tiene medicamentos que son inductores, y cuando hay inhibidores, tener cuidado porque hay fármacos que, aparte del clobazam, hay los otros que sí se pueden aumentar en más dosis, sea la fenitoína, sea el fenobarbital, incluso la cosamida se aumentan en cantidades cuando uno le da cannabis, y estos pacientes ya vienen recibiendo esos medicamentos, y sobre todo en dosis altas, por eso hay que saberlo reducir a la primera consulta en una buena cantidad, pero mantenerlo y no retirar todo, porque hay otros que sí causan dependencia. Uno puede manejar con cannabis, pero retira uno y ya no tiene crisis de paciente, pero sí tiene agitaciones porque hay fármacos que producen dependencia. Entonces es ahí un poco la dificultad para poderlos manejar, y hay que conocer del tema. Como dijimos, son inductores del citocromo, el citocromo CYP3A4, como la carbamazepina, la fenitoína, incluso el mismo ácido valproico, y requieren modificaciones en su cantidad, ya que aumentan, hay que reducirlo. Y hay otros que sí aceleran, como vamos a ver más abajo. Hay medicamentos, bueno, que aparte, si uno le da claritromicina, ketoconazol, aumentan la concentración del cannabis. Pero hay otros que sí los hacen más rápido, como son la rifampicina, que observan que producen reducción del THC hasta un 85%. Entonces, en esos casos, muchas veces el paciente, la mamá dice, siguen convulsionando. Pero claro, depende de qué fármaco uno le está dando. Entonces, uno tiene que ahí aumentar las dosis, tal vez más veces, más que en mayor cantidad. Estos, bueno, son toda esta serie de fármacos que son inhibidores. Y entre los efectos adversos, los antidepresivos tricíclicos sí puede producir taquicardia. Está descrito el delirio, lo he visto, sí he visto taquicardia. Los inhibidores de la recaptación de serotonina. Tengo pocos pacientes que han recibido esto, no he visto síntomas magnéticos, pero está ahí descrito. Hay que tener en adultos, los que reciben inhibidores de la proteasa y del cinafilo, tienen riesgo de producir infarto de miocardio y hemorragia pulmonar. La warfarina, sí he tenido pacientes que sí reciben anticoagulantes por problemas trombóticos, y cuando uno le da, tiene riesgo de aumentar el sangrado, y los he visto en pacientes que aumentan su sangrado, y lo que hay que hacer es cambiar la warfarina, porque hay otros productos como Xarelto que pueden ayudar, o disminuir la cantidad del cannabis, y muchas veces precipitan las crisis. Y depresores barbitúricos como alcohol, benzodiazepina, aumentan los efectos depresores. Por eso pacientes que están en estatus o que reciben pueden manejarse con cannabis, pero hay que tener cuidado cuando están recibiendo a la vez diazepam. Muchas veces el cannabis actúa bien en los estatus convulsivos, se manejan por horas y se va dando y va controlando las crisis. Sobre todo la repetición del estatus se logra mantener con una medicación de cannabis 3-4 veces al día por unos días, se revierte y después se mantiene a las dosis de mantenimiento del cannabis. Efectos adversos del cannabis: una, la somnolencia, disminución del apetito. Ahora, todo esto lo que describen, lo que sí se ve, lo que yo he visto principalmente es diarrea, somnolencia, rash. Nunca he visto si dicen no hay, pero sí hay, puede precipitar más convulsiones. Eso lo he visto, pocos autores lo han descrito, no lo escriben mucho, pero sí pacientes que convulsionan mucho por primera vez, que vienen a la consulta por primera vez y uno inicia con el aceite,
uno puede esperar sí un aumento de las crisis al inicio, y crisis demasiado fuertes, más de las que los pacientes suelen tener. Dice que los padres se asustan y no están acostumbrados. Entonces uno ahí sí tiene que saberlo manejar con otros anticonvulsivantes por un tiempo para manejar esa exacerbación de crisis, pero continuar con el cannabis y después ver cómo estos efectos pueden aparecer hasta la segunda semana de inicio de tratamiento. Que pueden, de repente, como dije, hay un exceso de vaciamiento de receptores de neurotransmisores del glutamato, que son los que deben de precipitar estas crisis muy fuertes, pero después ya bajan y ya dejan de aparecer. Pero son pacientes con convulsiones muy severas, generalmente espásticos, con una serie de problemas. Son aquellos pacientes, un 15%, 20% son los que han tenido, que he visto que han hecho estas crisis. O sea, no son todos pacientes canábicos, sino son aquellos muy severos, con crisis demasiado refractarias, con una serie de patologías agregadas que tienen esta respuesta. De ese grupo, un 15% tienen el riesgo. Entonces, le explica al padre que esas cosas pueden suceder y que llamen para ver cómo manejarlo. Pero, como dijimos, así como los otros anticonvulsivantes clásicos tienen sus efectos adversos, lo que yo he visto en el canal son la lucidez, están más conectados, la intención de comunicarse, no hablan, por mucho que no logran verbalizar, pero se comunican. Uno necesita hablar para comunicarse, basta con la mirada comunicarse, con un gesto comunicarse, mover la cabeza o el cuerpo manifiesta una intención. Entonces uno se da cuenta que la persona se comunica, regula el tono, porque actúa sobre los receptores, a nivel de los usos musculares, hay los receptores que miden la tensión muscular, el nivel de tensión y de distensión, o sea, de la fuerza y la capacidad de estirarse. Ahí es donde actúa el cannabis para regular el tono. Entonces, en los hipotónicos mejora el tono y en los hipertónicos les baja el tono. Mejora o desaparece la secreción bronquial. Muchos pacientes que ya vienen con parálisis cerebral severa tienen reflujo gástrico, por lo general también y bronquiectasia de neumonías a repetición. Entonces, disminuye mucho la secreción bronquial al mejorar el reflujo. Vamos a ver. Mejora o desaparece el estreñimiento, son otras de las cosas que me sorprendió. El apetito aumenta, se enferman menos, regulan su... Yo cuando empecé con el cannabis a usarlo, me voy a mostrar más adelante una lámina, en el hospital yo fui por las convulsiones. Y cuando me encontré con todas las sorpresas que venían, porque son pacientes muy estreñidos, yo le daba 2 gotas y la señora me decía, doctor, está haciendo la deposición diario o cada 2 días, que no hacía nunca. Y yo la pregunta que me dije, qué bien, van por el aceite, van por las convulsiones, mejoran las convulsiones, pero no, ¿cómo así? Entonces deben haber receptores. Entonces al entrar a leer todo el sistema canábico, en efecto, actúa a nivel del intestino grueso, la parte distal, por lo tanto ahí mejora el tono. Entonces, de estos pacientes, uno venía, les voy a mostrar más adelante, son 8 pacientes que los primeros puse que tenían de 5 a 25 convulsiones diarias, que venían no solo con su epilepsia, sino son pacientes secuelados, hipotónicos, con reflujo, bronquiectasia y totalmente idos. La mamá me dijo, doctor, ya está más suelto. Otro que venía después, en 2 semanas, con esta recolección de presión, otro me dijo, doctor, está más duro. El hipotónico está mejor el tono. El que estaba hipotónico mejor, y el que estaba hipertónico le bajó. De los 8 a 5 le mejoró el estreñimiento, es un porcentaje alto. A 3 le mejoró el reflujo. Y los 8 que están totalmente idos, así, que no se conectaban, veía que el paciente a uno lo miraba, se conectaba, sonreía. Todas esas cosas me sorprendieron demasiado. Y ahí se me abrió mucho cuál era el campo de acción del cannabis. Y aquí en Brasil, cuando usaron por primera vez Cunha y Mechula, hicieron un estudio donde hicieron 15 pacientes, 8 con CBD y 7 con placebo. Los 8 pacientes epilépticos con CBD, 7 mejoraron y 4 de ellos quedaron libres de crisis. Devinsky después, usando el Epidiolex, tuvo una reducción del 54% de las crisis de los pacientes y un 9% libre de crisis. Los efectos adversos fueron leves. Ahora vamos a ver. Esto fue el primer grupo de pacientes que tuvo 5 años, 1 año 10 meses, 1 año 4 meses, 1 año... Vamos a montar un poco para que puedan ver. Todos estos vienen con epilepsia refractaria. Ahora vamos a ver los tipos de epilepsia. Uno tenía espasmos infantiles y tenía una licencefalina de malformación cerebral, otro tenía espasmos infantiles y diversas formas de crisis, porque
traen diversas formas de crisis, no hay una forma solo de crisis. Tienen toda una mixtura de tipo de crisis, van cambiando, se llama pleomórfica, y eso me lo enseñó Patricia Campos, adoptar ese nombre. La epilepsia refractaria, hay este tuvo asfixia neonatal, espasmos infantiles, otro tenía un síndrome de West, porque no todos los espasmos infantiles son síndrome de West, todo el mundo dice síndrome de West, y no es verdad. Que son severos, sí, de difícil control, también, de mal pronóstico, bien, pero no son West, y cambia un poco el uso de los medicamentos. Y otro tenía difícil control de crisis, una epilepsia autonómica, o sea, tenía problemas de temperatura por momento, de sudoración, sin tener ninguna causa. Y todo agregado tenía síndrome dismórfico, reflujo, gigantismo, otra serie de PC severa. En fin, con el electro de estos 8, 1, 2, 3, 4, mejoraron su electro sustancialmente, de los otros no hubo datos. Todos estos recibieron todas estas combinaciones de medicamentos, estos 3 juntos o estos de aquí, pero siempre tienen 4 o 5 medicamentos. Empezando con 4 gotas con aceite que era el 6%, con otro tratamiento, y con diferentes gotas, así, en diferentes concentraciones, al inicio continuaban con sus anticonvulsivantes, como ven. Pero 2-3 semanas la respuesta fue muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena y buena. ¿En cuánto tiempo? En una semana, en 4 días, en 5 días, en 6 días, en 3 días, en una semana, y del otro no hubo datos. ¿Qué mejoraron? Estaban más despiertos, menos espásticos, el otro día más despierto, menos espástico, disminuyó el reflujo, más despierto, menos espástico, disminuyó el reflujo, la reducción mejoró el tono en eso también, más despierto, menos irritable, y efectos adversos ninguno. Acá retiran el cannabis, reaparecen las crisis, observa, tuvo un poco de diarrea, agitación, tuvo un poco de hiperexcitabilidad, esto debe haber sido por el THC, que produce, pero controla la crisis. Entonces, ¿vale la pena darle? Sí. Hay que saberlo manejar también para evitar estos efectos. Y la reducción de crisis fue de 70-80%, 90%, 70%, 80%. Pacientes que vienen con 30 crisis en 6 días, tener esta respuesta, después de tener años de tratamiento, que fueron los mismos resultados que se observaron aquí. Este es mi hospital donde antes trabajaba, y hace 3 años que dejé de trabajar en el Carrión. Ahora, después hicimos otro estudio con 39 pacientes, no eran 52, con 5 o más consultas que recibieron aceite sublingual. En la sencilla, siempre el aceite provino de 2 productores peruanos. El aceite peruano funciona mucho mejor que los aceites extranjeros y son más completos, más ricos, tienen el efecto Entourage, y lo han escuchado, que es el efecto de los CBD, THC, junto con los terpenos, y son de mucho menor precio. Se puede dar un CBD alto con THC, como dice la literatura, CBD bajo con THC, CBD igual a THC, y CBD con ambas proporciones, ¿no? Más concentrados estos en relación a esto. La ventaja es que uno sabe que la concentración y cantidad para administrar y continuar con el mismo sitio. O sea, es importante conocer uno qué aceite da. Con el aceite que uno esté dando, ese es el aceite que uno puede administrar, porque uno puede comprar con un productor y ese productor le va a asegurar que es el mismo tipo de aceite. Es decir, sí, pero el paciente cambia. Entonces, sus convulsiones quiere decir que no le están dando el mismo aceite. Hay que cambiar los aceites. Entonces, uno tiene que asegurarse que sea el mismo tipo de aceite para poder asegurarse. Tiene que ser una persona seria que le da el aceite con el cual ustedes puedan trabajar. Entonces, y eso se gana solo con tiempo de experiencia y tener pacientes y sacar uno sus propias conclusiones a ver con cuál va. Yo trabajo con 3 productores actualmente serios, con lo cual vengo trabajando ya hace 4 o 5 años. Y bueno, pasamos a esto que se ve. Hay pacientes que tienen 4 crisis diarias fuertes y prolongadas. En el primer control, las crisis disminuyen sustancialmente a muy sutil. Hay otro tipo de pacientes que tienen crisis mioclónica y audiogénica. Audiogénica son que suena una puerta y el paciente se cae al piso. Se cayó tomado así y el paciente lo agarra de sorpresa, cae al piso. Son un tipo de epilepsia, son muy severas porque los pacientes sufren muchas lesiones físicas porque se golpean la cabeza, se pueden romper la mano, el brazo. Y las convulsiones más severas de todos estos pacientes son las crisis mioclónicas y audiogénicas, que están en todos estos tipos de síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet,
los diferentes tipos de epilepsia anaclónica. ¿Cómo se manifiesta? Pueden tener, yo discrepo también en eso que dicen que es solo para Dravet y Lennox-Gastaut. No, no es verdad. Porque Lennox-Gastaut, Dravet son convulsiones como todas las otras que tienen crisis neoclónica, crisis audiogénica, crisis de ausencias complejas y también pueden tener crisis tónico-clónica. O sea, definamos, todos los pacientes terminan en este grupo de tipo de convulsiones, mioclónica, tónico-clónica, audiogénica. Y estas crisis que son refractarias a los otros anticonvulsivantes mejoran sustancialmente con los canales. Todos estos pacientes refractarios que no tenían ninguna posibilidad se deberían recuperar. Si ponemos el 100% de esta población de 30% refractarios, recuperamos un 80%. O sea, el grupo de refractarios ahora sería notablemente reducido gracias al cannabis y muchas veces junto con otro anticonvulsivante, pero ya no con 3, 4. Y muchas veces solo. Entonces, persistieron las crisis, pacientes que tienen muchas crisis, y disminuyeron a 2 a 3 crisis a la semana, pero a veces aumentan. Después, no siempre los pacientes van a tener las respuestas espectaculares que uno conoce a la semana, porque son oscilantes, pueden ir en aumento, entonces hay que saberlo regular, hay que ver qué está sucediendo. Muchas veces aumentan y abandonan el tratamiento. Entonces, para eso uno tiene que seguir al paciente, tiene que llamarlo, estar detrás del paciente. Es lo que yo hago. Ahora, bueno, no son tantos pacientes que se me escapan, pero me hago el tiempo para llamarlos, regularlos y ver cómo van. Entonces, una vez que el paciente ya está encaminado, uno se siente satisfecho y el paciente ya es continuador con uno y sabe, uno lo va conociendo y lo va orientando, porque es difícil en la primera consulta explicarle, porque no es fácil decirle, darle 2, 3 gotas, pero es cómo darle, cómo hacerle un protocolo que tiene que seguir el paciente, hasta cuándo puede aumentar una cantidad de gotas, porque después puede que no funcione después de una determinada cantidad, entonces no, tiene que suspenderlo, porque muchas veces le dan en cantidad y el sistema canábico, cuando hay mucho, se bloquea y no funciona. Y la paciente es como una cadena de bicicleta que está oxidada, entonces que le va echando aceite gota a gota hasta que la cadena corre. Pues si le echo mucho aceite, la cadena va a saltar del disco y se resbala. Entonces uno suspende a veces después de un tiempo para esperar que se reabsorba y vuelve a reiniciar con el aceite que está dando a ver cómo va. Si ya realmente no funciona en la segunda instancia, uno recién cambia de fórmula de aceite. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta y saber cuánto tiempo le puede dar al paciente para esperar, hasta cuántas gotas. Todo depende del aceite que uno se familiarice y aprenda a usarlo y tenga experiencia. Hay pacientes que tenían 2, 3 crisis al mes en este efecto adverso. Aumentaron mucho las crisis, aumentan los parpadeos, se torna más irritable. Pero este paciente tal vez puede aumentar, haber mejorado el reflujo, mejoró el tono. Puede ser que esté tomando otros medicamentos, que esté con levetiracetam, que puede producir más irritabilidad. Entonces, el cannabis junto con el levetiracetam pueden haber incrementado la irritabilidad. Entonces, hay que ver si se retira el levetiracetam y se cambia por otro para dejar el cannabis y ver cómo sigue. Hay pacientes que tienen 10 a 12 crisis por día, tienen solo 3 en el mes y tenían 4 a 5 crisis por noche. Eran crisis más del lóbulo temporal. Estos son las cosas del trazado, son datos del trazado, ¿no? Hay pacientes que tienen crisis atónica, crisis que el paciente se cae de golpe, o se cae la cabeza y el paciente se cae al piso. Una andrópata o atónica seguida por crisis audiogénica. Ni de 6, 7 días, nada, tuvo nada. Y de las audiogénicas de 15 bajaron a 2 a 3 por día. Entonces, todas estas cosas se pueden ver. Estas son fórmulas que yo vine usando por un tiempo, diferentes esquemas, diferentes concentraciones, CBD 3.3, 1.1, le da 2 a 2 gotas. En otro caso hay CBD 8.1 con más CBD que THC, al cual le agregaba a veces 3 gotas de THC. Y va viendo, no mejora, entonces le agrego y van mejorando dependiendo de los casos. Y hay diferentes tipos de formulaciones, por eso uno tiene que irlas conociendo. Este podemos un paciente, vamos a ver, típico, un poco más pequeño, paciente de 1 año 5 meses, de característica sexo masculino, que tiene una epilepsia refractaria, una epilepsia que es una epilepsia crónica y crisis audiogénica. Es un paciente que ya venía con 3, 4 anticonvulsivantes, son hospitalizaciones, tenía de 20 a 25 crisis por día, a cada ruido es una crisis audiogénica, se cayó, era incontable la crisis, tenía también convulsiones al despertar, era secuela en asfixia neonatal y tenía un portador de una hidrocefalia con válvula de dilatación peritoneal y era hipotónico.
Aparte tenía ceguera también. Y una PC severa. Las crisis con el aceite bajaron de 20 a 25, 90%. Las alergias desaparecieron. Y las que tenían también al despertar desaparecieron. Miren la fecha, octubre 18, noviembre 18, marzo 19 nada, en agosto reapareció la crisis, en mayo ya no tenía crisis. Desde enero de 2020. Empezó en octubre de 2018, este paciente ya en enero de 2020 ya no tomaba aceite. La dejó de tomar, entonces, mientras los anticonvulsivantes dicen que hay que usar un año, 2 años, en el cannabis todavía no hay estudios para ver cuánto tiempo pueden tomar y dejar de tomar los pacientes. Una cosa que estoy explorando, viendo un poco, pero hay cosas como estos datos que uno tiene que irlos recopilando para sacar su propia casuística. Pero hay pacientes que yo veo que los cursos de tratamiento en principio son más cortos que los anticonvulsivantes clásicos y dejan de tomarlos. Porque el paciente también con los anticonvulsivantes, cuando tiene que tomar año y medio, 2 años, por experiencia yo he visto en el hospital, en la clínica, le va dando los aceites con los anticonvulsivantes y el paciente deja de convulsionar y dice, no, ya no le doy. El paciente que no vuelven a convulsionar. Entonces no necesitan no darle 2 años, es lo que se recomienda, porque la ILAE y la Academia Internacional de Epilepsia. Pero hay pacientes que dejan de darle y no vuelven a tener. Y lo mismo a veces sucede con el aceite, pero sobre todo en casos como estos. Estos pacientes con anticonvulsivantes no pueden dejarlo nunca. Dependen de por vida de los anticonvulsivantes. Con este tipo de crisis, con ceguera, con hidrocefalia, yo que llevo casi 25 años en esto, estos pacientes permanecen de por vida con anticonvulsivantes. Este trabajo que hicimos, vimos que de estos 39 pacientes, 31 mejoraron y 8 quedaron libres de crisis. O sea, ¿qué mejoraron aparte? Es este paciente que vimos en antes, era hipotónico severo, no era evaluable en la conducta, pero, pero que mejoró el tono. Tenía problemas de sueño que no le había hecho al inicio, que era muy irregular, le ayudó a dormir bien. Porque hay cosas que una vez el paciente no sabe porque no se le imagina que va a ir bien con cannabis. Entonces, en la segunda consulta, uno pregunta, y la paciente tiene el papá, la mamá van diciendo, mire, he notado esto también, ha mejorado su piel, ha mejorado aparte de su atención, mejor el sueño. Hay pacientes que les blanquean los dientes. Tengo 3 o 4 pacientes interesantes que tenían dientes bastante amarillos. La mamá dice, doctor, he visto que los dientes se le han blanqueado. Yo vi a uno, no me acordaba cómo eran al inicio, pero son referencias que tengo de los pacientes. 3 o 4 pacientes ha sucedido. Se olvida era algo sobre la dentina o sobre el esmalte. El lenguaje, como digo, se comunican todos, hacen sonidos, buscan cómo comunicarse, están más despiertos. No deglutía este paciente, deglute mejor. Vomitaba por su propio estado de hipotonía o hidrocefalia, ya no. La secreción bronquial sí persistió. De este grupo, veamos un poco aquí que tenemos. Pacientes que convulsionaban antes y después. Eran 15 por día, 1 por semana, 5 por día, 20 por día, 10, 15, 12, 3 por semana. Y vemos las respuestas aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo mejoraron después? Esto es el rango por estadística, pero ¿cómo mejoraron sus crisis? Bajaron igual, siguieron igual. Otros sí bajaron 100%. Otros siguieron igual. Y varios bajaron 80, 100%, ambulantes. En realidad hay 2 o 3, de 35, como dice la literatura, hay un 20% que no respondieron. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Estos son pacientes que tenían, están en un rango de tener 6 crisis diarias, están en el grupo 1, tenían 4 crisis, tenían 4 eran, el rango 1 era que tenían de 1 a 5 crisis, de 6 a 10 crisis pertenecían al rango 2, de 11 a 30 crisis al grado 3. Mayor de 30 pacientes que tenían 100, 120 convulsiones diarias, 4 en grado 5 y 6. Estos estaban agrupados y si vemos de este grupo que tenían 1 a 5 convulsiones diarias, que eran 5 o 6 pacientes, pasaron a ser 18. De este grupo pasaron a ser 7. O sea,
en realidad que los grupos que estaban mayor han ido desplazándose hacia los rangos inferiores, por eso aumentó aquí. Pero bajó, ven notablemente este grupo, que es el grupo 4, que mayor de 4 crisis, del grupo 4 solo uno tenía, y aquí teníamos en el grupo 4 teníamos 5. Y había 8 pacientes de estos que quedaron libres de crisis. Esas son las cosas que uno encuentra. De 39% con convulsiones, 8 quedaron libres de crisis, representando un 20%, que es lo que también hay en los trabajos que se hacen internacionalmente. Estamos en los mismos rangos, los mismos con el aceite peruano. De rango antes de recibir el cannabis era entre 1 a 6, posterior al tratamiento la población se circunscribió a los rangos mínimos entre 1 a 3. Quiere decir que esta frecuencia se redujo en un 70 a 100% de convulsión. El tono mejoró. De los 24 pacientes con problema del tono, antes el 87% se recuperó. Un P significativo, lo mismo el sueño, la conducta, el estreñimiento. El lenguaje también, su P era menos del 0,005, también aquí. Y el único que hubo un poco de discusión fue de 6 pacientes que presentaron reflujo, recuperaron el 76%. El resultado puede estar asociado a que no hubo la baja casística, no es que no hubo valores significativos. ¿Qué conclusiones se pueden definir de esto? Que tiene una buena respuesta a las crisis mioclónicas y audiogénicas, a las cuales no responden. Hay una disociación entre los efectos de la convulsión. Los pacientes que convulsionan, generalmente quedan dormidos con una convulsión. Con el cannabis los pacientes pueden tener 10 convulsiones, pero pasa la convulsión y el paciente sigue normal. Es una cosa bien interesante. O sea, ese malestar que el paciente tiene después de una convulsión, queda mareado, aturdido, ¿sí? El paciente convulsiona y es como que si hubiera tenido una picazón. Cuando dice, no, sí, igual. No se queda dormido, no retrocede. Esto tiene malestar, sueño, orina, no sufrieron ninguna de estas complicaciones. Son pacientes que tienen crisis mioclónicas, crisis tónicas, crisis atónicas, por diferentes causas, solo que los nombres que se dan son crisis que tienen ciertos patrones electroencefalográficos, ciertas características que aparecen a determinadas edades, con ciertas evoluciones, como otra vez, que aparecen después del año de edad, postura de las vacunas, con fiebre que no se controlan, deterioro clínico. El linfogastoso son secuelas de pacientes con meningitis, asfixia, con un patrón electroencefalográfico muy clásico, que son de 1.5 a 2.5 la sonda, punta onda, y con crisis atónica o mioclónica. Pero todos estos pacientes en común tienen la misma forma de presentación de la crisis. Y aquí el cannabis en mundo actúa. Bueno. Peter, a una pregunta, quería agradecerte. Carlos, gracias, es todo bastante claro. A ver, vamos a conversar ahora un poco y ver qué es lo que nos han compartido nuestros amigos. Carlos, tú hablabas un poco de, en definitiva, el efecto séquito, el efecto entourage, juega un papel muy, muy importante en la acción de cannabis en nuestros pacientes, ¿no? Uh-huh. Cuando tú empezaste, usabas solamente CBD al inicio o siempre has usado formulaciones? No, bueno, yo al inicio usé CBD porque conocí a un médico español. Como ellos fue la primera experiencia que yo conté, ¿no? Claro. Y era solo CBD español que trajo, y con él me trajo lo conocí así de casualidad que estaba aquí a Pedraza, y me dio unos frasquitos, y bueno, los frasquitos a la peruana los partí en 2 para darle más tiempo a los pacientes, porque tenía solo 6 frascos, los convertí en 12 para ver cómo seguía, y bueno, vi las mejoras, habían algunos que no mejoraban, por lo cual me dijo, hay que agregarle THC, busqué por el THC, y ahí encontré a un productor, porque fueron pocos los pacientes, entonces ahí rápido ya me conecté y después ya empecé a usar CBD con THC, que es el aceite artesanal peruano, ¿no? Haciendo las pruebas prácticamente más THC, que son con los que ha estado funcionando. Una pregunta, o sea, sí, es cierto que el THC también ha demostrado potencial antiepiléptico y ya nos has explicado inclusive bastante bien que va más allá solamente de disminuir las crisis, ¿no? Pero también hay en ciertos sectores de la población, y lo hemos vivido, lo hemos visto, ciertos sectores de la población y también de las autoridades que tienen todavía mucho temor al THC, ¿no? Inclusive en alguna ocasión
se ha encontrado información que indican que podría aumentar el número de crisis. ¿Te ha pasado eso con algún paciente alguna vez? ¿Qué hiciste? Sí, hay pacientes que aumentan crisis, pero yo no sé si sea por el THC o por la propia... No sé por qué sucede ese fenómeno que son estos pacientes que son muy convulsivos. Hay pacientes que tienen... que sí pueden tener este tipo de crisis, que son muy severas. Esos pacientes tienen el riesgo de volver a tener crisis. Yo creo que, porque en Estados Unidos también los han descrito, y allá usan solo CBD, entonces no es por el THC. Lo que sí veo que a veces los pacientes sí se han podido un poco alterar, ¿no? Un poco, entonces hay que bajar un poco la dosis. Tengo chiquitos que tenían espasmos infantiles, ¿no? Y después de 2 semanas el papá me dice, doctor, ya no tiene crisis, está muy bien, pero el doctor se agita un poco, se ríe, tiene unas carcajadas, unas cosas. Entonces digo, oh, ese es el THC. Entonces hay que bajarle un poco el THC en ese caso. Claro. Como que aumente la crisis, la literatura dice, pero no sé si es por CBD o el THC, creo que es por la planta cannabis. Pero sí, he visto que tiene mejor efecto, porque hay pacientes que usan también CBD solo, que han venido con Charlotte, o a veces probado con CBD, que nada que he conseguido, que no han dado. Van bien, pero hay un grupo que sí se resiste y van mucho mejor cuando reciben la planta completa, CBD, THC con los terpenos, con el efecto de Intura, o sea, la planta preparada. Sus efectos sí son más llamativos. Sí. ¿Has usado el aceite de Digemil? Yo personalmente no. He visto pacientes que lo usan. Claro, claro. Hay algunos que le va bien, otros no. Depende también cómo lo dosifican, que le dan. También ese es el problema, saber entender al paciente. Por eso no creo que sea solo el aceite, es también saber manejar al paciente. Muchas veces es otro anticonvulsivante. El problema es que todo el mundo lo da, pero no todos saben de neuropediatría. Claro. Entonces no puedo decirle al paciente si vale. Había uno que le dieron hasta 60 gotas del Digemil. Claro, le paró la crisis, pero comía. Lógicamente, al bajarle, bueno, le he reiniciado, dice que sí le ha ido bien, pero hay otros que no le ha ido bien. Hay que ponerle un poco, sí, claro. Hay un grupo que no le va bien. Sí, porque hay que tener en cuenta que, o sea, a diferencia de muchos medicamentos, cannabis tiene la particularidad, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida del paciente, definitivamente mejorar la enfermedad o el síntoma principal, pero sin disminuir la calidad de vida, ¿no? Que es lo que finalmente pasa con estos pacientes que tienen epilepsia refractaria, ¿no? Que se ven más afectados por su medicación que por las mismas crisis. Así es. ¿No? Eso es algo que... Y los gastos económicos, de todo. Además, ¿no? El gasto de cuidador, el gasto emocional, es bastante complejo. Antes, me facturaba, te digo, no facturaba yo que yo ganara, sino facturaba para las farmacias. Debe ser 8.000 a 10.000 soles. Porque todo lo que recetaba por el CISE, en el Carrión, acá en la Clínica San Felipe, en consultorio, en Valpaquine, Quepra, La Potente, Hospital. Ahora mis gastos pues, por fármacos son 800 soles. Yo estoy feliz de no darle nada a la farmacia. Nunca nos dieron nada, no nos dieron un congreso, no nos dieron un libro. Ya te mandan al congreso, me imagino. No me visitan, pero tampoco, nunca me dieron nada. Claro, y claro. Acá los anticonvulsivos, tú sabes, Peter, cuestan más que en cualquier país de Sudamérica. Sí, eso sí es cierto. Carlos, con respecto al tono muscular, porque gran parte de estos pacientes que tienen síndromes epilépticos, además tienen otras comorbilidades, ¿tú qué has notado? ¿No? Por ejemplo, una vez conversando personalmente me dijiste que influía en el tono muscular en los que estaban espásticos y los que estaban hipotónicos. Sí, porque actúa sobre los receptores del músculo. Hay un receptor que se encarga de medir la tonicidad y hay otro que se encarga de la contractura, de las fibrillas musculares. Ya es el que mide el tono, porque el tono es la fuerza que sostiene el esqueleto contra la gravedad. Porque fuerza llamamos nosotros, si hago con empujo, esa es la fuerza muscular. Pero el tono es lo que nos sostiene a nosotros estar derecho. Si no, yo no hago fuerza para estar derecho y no estar de pie. Pero si no tengo tono, me chorreo sobre la silla, mejor estoy sentado. Entonces, esto ayuda, parece que activa este tono, este receptor de la postura. Entonces, si está muy fuerte, parece que lo suelta, lo calibra. Y si está muy bajo, lo aumenta. Y eso fue la primera experiencia que tuve con los primeros pacientes, que los 8, o sea, en realidad todos mejoran el tono. Todos los pacientes que tienen problemas de tono, los pacientes epilépticos que reciben canal y que no tienen problema del tono, no hace nada. Pero en aquellos que tienen problema del tono, sí les mejora. Eso y la atención, la comunicación, son las dos cosas que mejoran 90%.
Incluso hay pacientes Peter, que van con epilepsia, siguen con epilepsia, entonces hay que buscar otro tratamiento, pero mejoraron el tono, mejoraron la atención, entonces siguen con el cannabis. Por eso ¿Tú dirías que en qué momento sería ideal que un paciente comience a llevar terapias específicas? Porque yo te comento, yo llevé una paciente que tenía epilepsia, le fue bien con CBD, le añadí luego THC a dosis bajas, mejoró y luego por su cuenta comenzó a aprender, lógicamente bajo estimulación de la madre, actividades, palabras, mejoró la deglución, evidentemente, entonces, comenzó a ir al colegio, pero en cuanto a tiempos, ¿al cuánto tiempo de haber iniciado el tratamiento tú recomendarías que los padres comiencen a estimular? Bueno, apenas empiecen a notar la mejoría. Bueno, hay pacientes, tú has visto, hay pacientes que mejoran rápidamente. Ahora depende de la crisis. Hay pacientes que convulsionan una vez a la semana, entonces tienes que darle 2 o 3 semanas para ver cómo es la respuesta. Pacientes que convulsionan diario es más fácil seguirlo porque va a diario la crisis. Hay pacientes que tienen convulsiones 2 veces al mes. Dicen, dan 2, 3 convulsiones en un día, una vez al mes. Entonces, esos pacientes son, claro, no tienen tantos compromisos, pero si lo tienen, tú te guías por la convulsión. Depende para qué va el canal. Si va para convulsión, uno regula cuando bajan las crisis. Porque el paciente que tiene muchas convulsiones todavía no le puede hacer mucha terapia porque está muy confuso. Entonces, la idea es, una vez que bajan las crisis, ya puedes hacer. Ahora, como te digo, el paciente que baja la crisis y ya no se sienten mal. Entonces, en ese momento también ya puedes iniciar la terapia. Como les decía, hay pacientes con convulsiones se quedan dormidos, se orinan, se quedan medio mareados. Pero con el cannabis no, le viene la convulsión y el paciente sigue igual. Entonces, esos pacientes, si ya bajaron las crisis o esta crisis ya no les producen esos efectos, ya puedes iniciarlo. Ahora, depende cuándo logres controlar la crisis. Pero has visto que con el cannabis es rápido los controles, y se da bien. A veces hay que esperar un tiempo y volverlo a reiniciar o cambiar de fórmula. Pero por lo general, cuando bajan las crisis, yo los mando ya a terapia. Claro, perfecto. Si bien es cierto todo lo que hemos hablado hasta ahora es básicamente epilepsia, algunas cosas agregadas, ¿cuál ha sido tu experiencia en autismo? Cuéntanos un poco, Carlos. Bueno, gracias porque estoy etiquetado solo con epilepsia, no aquí con cannabis. Pero bueno, en Chile mostramos un trabajo que con autismo, Claro. donde la recuperación es muy rápida, sobre todo la capacidad de conexión. Entonces, yo a los pacientes que viven con autismo, aparte de las pautas que tiene que tener la pauta de conducta, una pauta para desmagnetizar, o sea, dejar que el paciente no se conecte. El paciente autista está pegado a un algo, entonces se pega, se entonces pongan un papel adelante, lo fastidia, trata que el paciente no se conecte, el paciente va a voltear. Mientras tú más lo distraes a ese paciente autista, ese paciente no se va a concentrar en lo suyo, entonces va a tener que girar para verte. O sea, es parte de eso, parte del juego, enseñarle a jugar papá, cómo tiene que jugar, y el cannabis lo que hace, aumenta mucho la percepción, como actúan a nivel del área prefrontal, en el cíngulo anterior, en la parte del hipocampo, donde está la memoria, la sensación y la memoria visual y auditiva, hace que todo este entorno del paciente esté mucho más conectado. Entonces los padres rápidamente lo pueden trabajar. Como decimos en Chile, los pacientes con autismo, con su terapia, van por decir así, lento. Cuando da con el cannabis, se tapa, o no sé si llega a ver. Sí, se ve, se ve. Ya. Este va como va normalmente, pero acá hay un ascenso muy rápido de captación y el paciente ya va, sí, es como que ganas un mes, 2 meses, terapia, y eso más. Pero es un momento en el cual tú también le das otras cosas, porque darle eso nomás, no estás desperdiciando las propiedades. Por eso yo al paciente le doy todo un entorno de cosas que se tienen que hacer en el momento. De pautas a la madre, porque los padres no juegan con el niño. La típica pregunta, yo digo, el televisor es la causa del autismo. Eso para mí es decir, no es la vacuna, ni esas cosas. El paciente lo dejan en la pantalla, y el niño, sí, los primeros 2 años, así como gana peso, gana talla, levanta la cabeza, se sienta, camina, gatea, empieza el lenguaje, los dobles da después gorrojea, sílabas, tapa, después dice papá, mamá, papá, y después dice mamá, guau, malo, papá, dame. Pero lo dejan frente al televisor o frente a una pantalla, el chiquito pasa los meses, y se va estancando. Cuando llega el año y medio, dice unas cuantas palabras, pero que las dice solo por continuidad, pero ya no sabe hacer una oración, entonces ahí se van quedando. Ahí es donde se queda el paciente autista. Y la gente le dice, para yo hacer mis cosas, los pacientes pobres en ventanilla, yo para que trabaje, la nana para que lo deje. Pero el cannabis lo que ayuda es esta recepción, y ahí es donde tienes que trabajar y mejoran los pacientes. Y a más chiquitos los detectan, salen del autismo.
Pacientes antes del año y medio, 2 años, si los encuentra, salen del autismo. ¿Tienen los rasgos autistas? Sí. No hay que esperar a decir que tenga 3, 4 años para ser autista. Yo le digo, tiene autismo. La cosa es que va a quedar como autista, la cosa es que no quede como autista. Pero los colegas cuando no saben, y es triste, bueno, eso lo deberían saber los pediatras. El pediatra debería detectar el autismo, no la abuelita en el nido, otra persona. No es vergüenza, pero es así. Claro. A ver, Carlos, vamos a leer algunas preguntas, ¿ya? Que nos están haciendo las personas que están aquí. Ya nos dicen, doctor, muchas gracias por esta explicación tan clara, didáctica y esperanzadora sobre el uso del THC y del CBD en casos pediátricos. ¿Tendrá alguna evidencia sobre la mejora cognitiva en niños con parálisis cerebral debido a hidrocefalia? ¿Está controlada? ¿Tendrá datos sobre la mejora psicomotriz o del habla? Gracias por esta valiosa explicación. Datos. Bueno, lo que he explicado, todo lo otro de mi experiencia. Mejoran, o sea, todo se conecta, ¿no? La gente con hidrocefalia, pero el ser humano tiene un alma, algo que te hace conectarte. Todos los seres humanos nos conectamos. Sí, tenemos una comunicación. Es más, para complementar un poco la pregunta, sí, inclusive hay evidencia que nos señala que THC a dosis bajas aumenta la conectividad entre zonas cerebrales, ¿no? Que es justo lo que va a explicarlo, entre zonas cerebrales, entre la corteza prefrontal y, y la amígdala cerebral. Claro, pues eso son las partes que te digo, que todo el cíngulo anterior, la corteza prefrontal, la amígdala, todo eso es donde mayor cantidad de receptores hay. Sí, el THC es lo que describían inicialmente, que actúa sobre los receptores. Después ya le pusieron la cruz para decir CBD. Nosotros sabemos que es THC. ¿CBD y THC es recomendable para todos los tipos de epilepsia? ¿O se tiene que ir de a pocos probando solo con CBD y luego viendo su progreso, incorporar o no el THC? No, las dos formas, ¿no? Si tiene CBD con THC, ya, y si no, hay pacientes que con CBD y THC no van bien y con CBD solo también han ido bien. Me ha pasado, he tenido casos, pero he conseguido CBD americano, ¿no? Porque aquí no hay, ¿no? La CBD así, y les va bien. Sí, eso sí. Es relativo, ¿no? Ya. La otra pregunta es, buenos días, excelente ponencia, doctor. En cuanto a las convulsiones y sus partes aura, ictus y posictus, si se aplica el CBD en el momento del aura, ¿se podría prevenir la presentación del ictus y sus movimientos tónico-clónicos? Sí, hay pacientes que cuando están con crisis, yo digo, hay pacientes que están haciendo un estudio dándoles 2 gotas en el momento de la crisis, porque se repiten a veces, a la media hora y a la hora, y después dejan de tener crisis todo el día. Y hay mamás que dicen, doctor, está desesperado, le di las gotas y bajaron la crisis, también que reporte la mamá. Sucede, claro. Sí se controla. No en todos, no sé cuántos, pero sí he visto que sí controlan. Hay algunos que no, pero en lo que he hecho yo, estoy haciendo un seguimiento, un grupo. Hay algunos que no controlan, pero en otros sí. Y es una buena opción. Si no tienes nada en ese momento en la mano, entonces tú le das las 2 gotas. Y generalmente, si no mejora con 2 gotas, a la media hora le das otras 2 gotas y a la hora a otras 2 gotas. A ver qué tal responde. Claro, sí se puede hacer lo que tú dijiste, alguna vez me lo comentaste, claro, pero claro. También depende un poco de el aura, cuánto tiempo dure, ¿no? Porque hay auras que duran unos segundos y el paciente ya está convulsionando. Sí. Lo que puede prevenir es que se haga larga la crisis o que se vuelva a repetir. En el aura ya no la detienes, y es algo endovenoso también. En esos casos, lo que podríamos así divagar, que podríamos intentar en algún momento, lógicamente si es que el paciente tiene la posibilidad es vaporizar algún producto que contenga CBD o que también contenga THC, qué sé yo, y tenerle una especie de mascarilla y por inspiración pasiva el paciente inhale los cannabinoides y ahí la acción, o sea, a sangre ya llega en 30 segundos. Claro, eso sería interesante, probar eso podría ser una alternativa. Sí, miren, pero eso se puede hacer, ¿no? Pero también mamá tiene que tener un poco la experiencia de ya saber vaporizar, ¿no? Claro. Porque sí, en pediatría es un poco difícil. Dice la mamá, mire, vaporice, THC, pero no creas que cuando el paciente es severo, los padres aceptan
cuando uno les enseña y te explica, te tiene confianza, tú sabes. En realidad, porque ningún padre de los que yo he tenido, de los cientos, se ha vuelto narcotraficante, ninguno se ha vuelto consumidor, ninguno ha dicho, mi hijo tiene adicción. Nada de eso que hablan ha sucedido, absolutamente. A ver, otra pregunta nos dice... Ni se han vuelto cultivador tampoco. Buenas tardes, doctores. Gracias por la ponencia. En el caso de niños autistas, ¿se usa solamente CBD o un aceite completo con terpenos y flavonoides? Gracias. No he probado solo con CBD, he usado solo aceites artesanales que vienen con CBD, THC y los terpenos, que tienen en realidad un poco más de THC en los estudios que, al hacer los estudios químicos, verlos, ¿no? Sí, pues, o sea, definitivamente Hemos visto nosotros estudios la gran bajos, claro, o sea, los aceites artesanales en Perú funcionan. Sí. La gran falencia es no tener la certeza de qué es lo que contiene, ¿no? Porque así sabríamos qué no le funciona, qué le funciona, para luego en una siguiente etapa saber con qué tratarlo. Pero así es. La data pareciera indicar que los aceites, o sea, extractos completos con terpenos, flavonoides, con bajo THC, van mejor para pacientes con autismo. Ahora, yo les comento algo que me ha sucedido, ¿no? Pacientes autistas que van bien, que han ido bien con el primer lote del aceite que había traído el Estado a través de Digemit, y que con el nuevo lote, por alguna extraña razón, lejos de estar más tranquilos, están irritables, ¿no? Entonces, definitivamente todavía hay conocimiento que nos falta saber, más allá de solamente dosar THC y CBD, ¿no? Creo que ese es el siguiente paradigma al cual debemos llegar. Ahora la pregunta es si es el mismo aceite que trajeron antes, ¿no? Porque eso cuando uno hace con un productor, te dice, sí, yo tengo lo mismo, pero definitivamente no es el mismo aceite, fue otro, porque si hay tantos que cambian. No, sí, definitivamente. Eso son cosas que vamos a ir sabiendo, conociendo. A ver, nos dicen, yo uso cannabis para mi hija con Lennox-Gastaut ya 3 años, intenté con CBD puro y no funcionó, pero el que uso ahora es muy fuerte. En Ecuador no se maneja mucho el cannabis terapéutico. ¿Es posible conseguirlo desde el Perú? Bueno, desde Perú, como tal, Carlos, ¿podrás dejar de compartir tu pantalla, por favor? Quiero mostrar algo. A ver. En la parte de arriba... Sí, deja de compartir, ya. Exacto, perfecto. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ya, creo que todos pueden ver esto. Esta es la página de Digemit. Aquí en la zona inferior, esta es la Institución Farmacológica de Perú. Hacen clic en uso medicinal de cannabis, registro nacional de pacientes. Esto es donde todos tienen que registrarse. Y acá, lógicamente, si es que eres peruano, tienes DNI, colocas acá tu número de DNI, pero también nos permite colocar carnet de extranjería y pasaporte, ¿no? Para esa pregunta en específico, enviarlo desde Perú no creo, lo veo complicado porque al menos actualmente solo tenemos un aceite alto en CBD en Perú que se está vendiendo ya en la farmacia del Ministerio de Salud a través de Digemit, pero para eso tiene que acudir presencialmente a esta institución, ¿no? Es solo una farmacia que hay por ahora en todo el Perú, como le mencionaba. ¿Por qué le muestro esto? Porque si es que usted viniese a Perú, supongamos en un futuro cercano, lejano, usted con su pasaporte, número de pasaporte, podría pasar una consulta médica, podría registrarse y usted podría obtener su cannabis legalmente con una receta de un médico peruano. O sea, sí existe el mecanismo legal para que usted pueda agenciarse de un producto derivado del cannabis en Perú. Que no tenemos aún todas las formulaciones oficiales. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? A ver, nos dice, excelente presentación del doctor Boto. ¿Qué efectividad tiene el THC como anticonvulsivante y por qué se promociona tanto el CBD o solo el CBD? Bueno, ¿qué efectividad? Hemos hablado ya de la efectividad, ¿no? En la charla, en los artículos. ¿No? Y el CBD, creo que por el estigma del THC, se propone solo el CBD. Sí, ¿no? Eso sí es cierto. Bueno, y aparte que como tiene menor cantidad de efectos adversos, pues es más fácil
más fácil aceptación, creo yo, ¿no? Claro, por el temor del THC un poco ciertos efectos, pero realmente no hay mucho efecto psicoactivo, ¿no? No lo he visto. Sí. Aparte que ya preparado se pierde su efecto de psicoactividad, ¿no? A ver, nos dice María, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos. Pregunto, mi hija está con parálisis cerebral severa por hipoxia neonatal. Actualmente tiene 21 años, inició hace 4 años con CBD, mejoró bastante, pero desde hace 6 meses le doy un aceite 1-1 y está más conectada, pero las convulsiones le dan, o sea, se inician por sonidos, ya sean suaves o fuertes. ¿Hay alguna forma de disminuir su sensibilidad a los sonidos? ¿Cómo? Que si hay alguna forma de disminuir la sensibilidad a los sonidos. Ya esta es una paciente que tiene una parálisis cerebral Sí, estaba derivada, viendo. Ya, claro, derivada de una hipoxia neonatal. ya, claro, y a Entonces, los sonidos tienen las crisis. con CBD mejoró algo las crisis, luego se le añadió un aceite 1-1 y se conectó un poco más, pero apenas hay un ruido muy leve o inclusive fuerte además, estos sonidos son la causal de una crisis en ese momento, ¿no? Claro, Y bueno, no toman ningún convulsivante. esas son las crisis audiogénicas, pues que hablamos. Que justamente la epilepsia mioclónica y audiogénica las controla muy bien el aceite. Tal vez si no le está controlando tendría que cambiar aceite, pero esa es la respuesta que yo he visto, una gran efectividad, que no lo describe en la literatura, no hablan mucho, le ponen nombre a los síndromes, pero no a la nosología, a este tipo de síntomas de crisis que tiene. Claro. Bueno, sí, lo que pasa es que también a veces hay que, en ocasiones a veces hay que corregir la dosis o usar mejoradores También, del cannabis, ¿no? así es. A ver, nos dicen, ¿es necesario realizar exámenes auxiliares o toxicológicos antes del inicio del tratamiento con CBD y THC? No, eso no. A veces lo que pide control de enzimas hepáticas al tiempo, pero cuando lo has hecho no he visto mayor cosa. Ya. No hay básicamente alteraciones, ¿no? Claro, ¿Tú has visto algo? no, o sea, no es que hayan alteraciones como tal, pero por ejemplo, cuando revisamos el inserto de Epidiolex sí te señala que uno tiene que pedir un perfil hepático al inicio. Y es básicamente no por un tema de daño hepático, sino por un tema de corrección de dosis, ¿no? Entonces, básicamente ellos piden Child A, B y C, ¿no? Si es que el paciente es Child A o no tiene problema hepático, es la dosis usual. Pero si un paciente es Child B o Child C, o sea, con daño hepático de ese tipo, ahí sí hay que hacer una corrección de dosis en cuanto a CBD, ¿no? Porque el metabolismo es básicamente hepático. Pero en adultos ves eso, ¿no? Un niño casi no se ve. No, en niños también aplica. No, acuérdate que el Epidiolex es sobre todo para Dravet y Lennox. No sé, pero con daño hepático no he visto muchos niños que tengan así daño. No, es raro, o sea, a no ser que el paciente haya pasado por, no sé, un daño hepático por ácido Claro, valproico, ¿no? una cirrosis, un daño Exacto. hepático, ¿no? Pero más allá de eso, es raro ver niños con algún daño hepático de ese grado, ¿no? Sí, No es lo usual. Y toxicológicos, para cannabinoides, podrías usarlo, pero en el caso tú estés sospechando que tu paciente está abusando de sustancias y no sé, acuda a tu consulta por motivos no médicos, ¿no? Ahí quizás podrías pedir un examen toxicológico, pero más allá de eso, no. Y hay que recordar que también los exámenes toxicológicos son cualitativos, no te van a medir la concentración de cannabinoides en sangre. Entonces, claro. digamos que todavía no tenemos las herramientas para medir qué concentración hay en sangre, ¿no? Y qué concentración es la que necesitamos en sangre, también es un poco más complejo. Eso no hay todavía. ¿Acaso si es positivo o no? Sí. Y es más, da muchos falsos positivos. Dale. Buenos días, ¿qué experiencia hay con el tratamiento con cannabis en las crisis de ausencia? Como te digo, hay pacientes que también le dan como primera elección, ¿no? No lo esperó. Eso también ese estigma de que es lo último que se usa, el canal. Hay que probar todo. Y también nosotros coreanos europeos, ¿no? Eso es mal, hay que probar. Si es lo más sencillo, más inocuo, de inicio. ¿Por qué? No, a varios le son de inicio.
tiene que pasar por toda la industria farmacéutica para decirle que use cannabis. Y es como si estuvieras dando algo radioactivo, ¿no? Peligro, viene para acá, esto es como aceite con perejil, lo mismo. Se toma todo y se dan cuenta. Entonces, muchas veces es un anticonvulsivante. Sí, yo creo que poco a poco va a ir ganando ese espacio hasta como una primera elección. Claro, sobre todo porque cuando evaluamos los aspectos toxicológicos, o sea, no genera daño a los órganos, o sea, no hay toxicidad sistémica, tampoco genera, no hay una dosis letal baja, ¿no? Para llegar a una dosis letal se necesita cantidades muy, muy altas de cannabis. Y eso, que no hay. Y todos los otros efectos de paso que te ayudan. Sí, pues, por ejemplo, solo para que la gente que nos escucha tenga una idea, ¿no? O sea, lo que recomiendan para empezar con THC, para dolor o pacientes, inclusive con algunos pacientes con epilepsia, es 2.5 miligramos de THC, en dosis totales, diga. Para que tengan una idea, lo teórico de que THC es letal es 900 miligramos por kilo en la dosis, o sea, estamos súper lejos de lo que se llamaría... Inalcanzable para cualquier ser humano, casi. Sí, en verdad que sí. Bueno, ya respondimos esta. También nos preguntan, Carlos, si es que has tenido experiencia con algún paciente que sufre de trastornos mentales. Yo imagino que hace referencia a situaciones psiquiátricas, ¿no? Sí, hay que tener cuidado ahí, tal vez, si usa THC también, pues puede exacerbar ahí, ¿no? Hay que saber si usa generalmente muy poca dosis o solo CBD, en ese caso. Y niños con hiperactividad, ¿qué tal te ha ido, verdad? ¿O no has usado con eso? Bien, sí, sí. No, son varias cosas, lenguaje, hiperactividad, un paciente con trastorno del movimiento, también. En problemas dérmicos tengo algunos pacientes también que me han interesado por... Si después ponen una foto, no, ya no se puede poner, ¿no? Ya, nos preguntan, excelente ponencia, ¿cómo usarías cannabis en dolor regional complejo? Yo tuve un paciente y no fue bien. En uno sí fue bien, en dos pacientitos fue bien, pero uno último que estaba ahorita circulando en Lima, una chiquita que tiene una cosa muy... no le ayudaba. Pero en otros sí le ayudaba. Demora unos días en hacer efectos, ¿no? Yo creo que hay que irlo titulando más con más THC que CBD, porque tienes que ir más para el dolor, ¿no? Es un poco más, pero lo vas titulando y en más gotas, ¿no? Más seguido, poco a poco lo vas escalonando. Uh-huh. ¿Cuántas veces al día usualmente les das a los pacientes? A eso con dolor complejo. Uh-huh. Generalmente empiezo dándole 4 veces al día, dependiendo de cómo va. 4 veces al día por 2 días generalmente y ver cómo va. Si en 2 días no aumento 5 veces al día e irlo incrementando, ¿no? Y si no cambias la concentración, la haces más concentrada, la relación CBD-THC. Exacto. Nos dice si has tenido experiencia con algún paciente con Asperger. Bueno, es como los niños están dentro de los trastornos generalizados de desarrollo, ¿no? Particularmente, no lo he usado más, pero le ayudaría en el sentido, tal vez, en ser más flexible a la comprensión, porque ellos son muy cerrados, son muy rígidos. Entonces, esta flexibilidad en el pensamiento, en entender las reglas sociales, les debería de ayudar un poco, porque el Asperger, el problema que tiene es entender las reglas sociales, su rigidez en su comprensión, porque saben mucho, pero de ciertos temas no son flexibles a los cambios. Ya. Otra pregunta que nos hacen. Buenos días, doctores. Gracias por la ponencia. Una consulta. Mi bebé tiene hidrocefalia severa, convulsiona cada 6 meses, toma levetiracetam. ¿Podría darle cannabis? Gracias. ¿Cómo? Es un bebé. Sí, leído. ¿Qué es lo que...? Su pregunta es si es que es tributario, si es que cumplen un criterio para usar el cannabis. ¿Cuál era el que tenías pastilla moderada? No te escuché bien cuál era. Te lo leo. Buenos días, doctores. Gracias por la ponencia. Una consulta. Mi bebé tiene hidrocefalia severa. Convulsiona cada 6 meses. Toma levetiracetam. ¿Podría darle cannabis? Sí. Me puede ayudar, sí. Básicamente las convulsiones, ¿no? A pesar de que son espaciadas, inclusive.
Claro, como digo, cuando son espaciadas, tú le das y vas viendo en el tiempo. Si son una cada 2 semanas, tienes que darle y ver a las 2 semanas si bajan o no. Si no bajan, entonces recién le aumentas. En ese caso, teniendo en cuenta que son crisis bastante espaciadas y solo toman un antiepiléptico, ¿en qué tiempo considerarías bajar el antiepiléptico? Primero, tener al menos, en ese caso, si cada 2 semanas, un par de meses, ver que se asentó el cannabis y le baja. Cuando son más seguidos, pues a las 2 semanas. Sí, dice, a ver, Elizabeth nos pregunta, ¿la persona de Ecuador podría tener una consulta virtual? Y si tiene alguna persona conocida, ¿puede registrarla ante Digemit como su representante y ver la forma de enviarle la medicina? Sí, o sea, actualmente por el estado de emergencia que estamos viviendo en Perú, Digemit está aceptando las recetas digitales y sí está aceptando todo lo que son medios digitales, está siendo validado tal cual fuese presencial. Entonces, sí, o sea, pero debería tener una persona en Lima, Perú, que realice la compra y que esté registrada y todo, y que se lo pueda enviar a Ecuador con todos los papeles y la receta, ¿no? Obviamente. A ver, siguiente. Gracias por la ponencia. ¿Cuáles son los riesgos de usar el aceite en pacientes con problemas cardíacos? No lo he usado, perdón, no me ha tocado eso. Bueno, solo para comentar un poco. Ahí, cuando revisamos algunas guías clínicas, nos señalan de que cuando hay problemas cardíacos severos no deberíamos usarlo, pero revisando información reciente, publicada en la AJA, nos señalan, hay dos estudios, uno de 300.000 pacientes y otro de 6 millones de pacientes. En ambos estudios lo que hicieron fue evaluar pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca y les dosaron a ver si habían tenido contacto con cannabis o estaban usando cannabis para como uno de los efectos adversos de THC es producir taquicardia, es decir, eleva el gasto cardíaco, lo que ellos postulaban es que los pacientes que usan cannabis se mueren más y tienen una mayor prevalencia de fibrilación auricular en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron Sí, que al alta... te quedaste pegado, no te escuché un poco, te quedaste... Ya, entonces, estos eran pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca, vieron si usaban cannabis o no, y querían evaluar si es que tenían mayor prevalencia de fibrilación auricular y si es que tenían mayor prevalencia, mortalidad, disculpa, si se morían más. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que al alta los pacientes que usaban cannabis tenían menor prevalencia de fibrilación auricular y se morían menos. Inclusive aquellos pacientes que habían sido diagnosticados de cáncer dentro del hospital se morían menos que aquellos que no usaban cannabis. Sí. ¿No? Entonces, más bien, contrario a la hipótesis, se halló cosas realmente interesantes, ¿no? Definitivamente, ojo, no estoy diciendo que todo esto es para todos los pacientes cardíacos, estamos hablando de diagnósticos en específico. Porque abren con las arritmias, ¿no? ¿Cierto? Claro, entonces, si hay un paciente que es coronario, que ha tenido un infarto previo, debe ser evaluado por su médico y, evidentemente, cannabis produce taquicardia, ¿no? O sea, el THC. Entonces, puede producir una angina, un dolor de pecho. Entonces, desde ese punto de vista existen esquemas especiales, dosificaciones especiales, bajo evaluación específica, que nos podría dar un esquema que nos permita iniciarle un tratamiento a un paciente de ese tipo, ¿no? Pero eso es algo que tiene que ser muy, muy bien llevado. Nos dice por acá, una paciente de 21 años con Asperger cuyo mayor problema es el aspecto social, arreglarse, vestirse a la moda e ir a eventos como matrimonios. ¿Le haría bien el uso de cannabis? Cognitivamente le va bien en sus estudios. No creo que sea necesario el cannabis. ¿Por qué motivos, más o menos? Tú explicarías eso. O sea, es para... Cuando vamos... Tal vez tiene un comportamiento sin filtro, ¿no? Los Asperger pueden decir cualquier cosa. Ella lo dice para ir a un matrimonio. Pero... O sea, básicamente los problemas que refieren acá son... el Asperger lo que pasa es que habla las cosas sin filtro, ¿no? No, exacto. Se puede decir las cosas irrespetuosamente que para él es lo más normal, o cosas secretos de familia, cosas, no se mide. Entonces, pero crees que 2, 3 gotas antes de ir al matrimonio, no, a una reunión. Sí, yo más que todo optaría en ese caso por
terapias conductuales, terapias Sí. cognitivas. Lo otro que haga la prueba, ¿no? En ese caso, prueba a ver si con 2 o 3 gotas le va, pero Sí. Ahí en la clínica San Felipe con el neurólogo pediatra, no, eso tiene que probar la mamá ahí en casa, probar en otra reunión, darle. Puede ser que hay pacientes que se ponen muy cognitivamente, muy lúcidos, pero nunca se me ocurre. Exacto. Nos dicen, buenos días, doctor Boto, excelente exposición. La pregunta es la siguiente, un niño con espasticidad moderada, no controla movimiento, ¿se daría CBD 1.1 o qué recomendaría usted, doctor? Saludos desde Huancayo. Claro, uno que sí que se ve con THC, no se lo daría, me debería ayudar. Lo mismo que el CBD solo, porque actúa sobre los receptores. En realidad es probar, darle y ver cómo. Generalmente ayuda más para la espasticidad. Lo único que. Porque el CBD también actúa muy bien con la espasticidad solo. O sea, el CBD y THC pueden actuar, sea independiente solo el CBD o CBD y THC. En el tono sí, el CBD actúa muy bien en ambos. Carlos, acá nos hacen una pregunta de México, ¿no? Nos dicen, en miastenia gravis, ¿qué recomendarías? ¿CBD o un full spectrum y qué dosis usarías tú? Gracias, doctor Boto. Y Gámez, y la UPC. Gracias. Bueno, no hay mucho, pero sí se habla que hay pacientes que yo he tenido así con miopatías y han mejorado un poco. Yo creo que más con THC. Porque hay miopatías que yo creo que son las miopatías mitocondriales, donde ahí actúan los receptores peroxismales. Entonces, en ellos debería de mejorar. Porque hay algunos que sí han tenido tipo Duchenne, porque cuando no hay nada, pues, démosle aceite, a ver qué sale. No se pierde nada, tanto que hay, pues el cannabis es un sistema que son enchufos, vamos a ver si hay enchufos, no en todas las miopatías, pero hay miopatías que sí funcionan, y deben ser las miopatías mitocondriales, porque actúa sobre la mitocondria, entonces en aquellos sí debe funcionar, aparte de lo que mejore los receptores del uso muscular, pero no en todas las miopatías, pero en algunas sí. Yo no he revisado muchos estudios, pero tengo un par de pacientitos que sí su calidad de vida está mucho mejor. No es que por ejemplo, como que se ha detenido la progresión, ya mejoró un poco. Yo pienso que esos son los receptores peroxismales que actúan a nivel de la mitocondria. No el receptor CB1, CB2 ni otras cosas. Sí, ahí yo no tengo mucha información, de verdad. Yo tampoco lo tengo, pero de observación, yo creo que ahí es más con THC, porque THC es el que actúa más a nivel. Sí, pero también recuerda que en fases tempranas de miastenia hay una inflamación, ¿no? Hay un ataque autoinmune a la placa mioneural, ¿no? De los receptores de acetilcolina. Entonces, quizás en fases tempranas podría ayudar, ¿no? Porque ahí el tratamiento inclusive es el uso de corticoides, pero desconozco si hay pruebas o evidencia. No sé si hay, nunca lo he probado, pero se puede probar. Ahora, los pacientes que tienen infección crónicos, ¿no? Sí, eso sí. Con miastenia no recuerdo si tenía alguno. Sí, por acá nos preguntan, buen día, ¿se puede monitorizar la dosis de CBD en sangre a fin de modificar la dosis, así como se hacen con algunos anticonvulsivantes? No. Justo lo que habíamos mencionado, ¿no? O sea, no hay para monitorizar. Lo que existe es básicamente hasta ahora cualitativo. En Perú, en otros países sí lo hacen, inclusive miden anandamida, araquinodil, etanolamida, que son los endocannabinoides, pero, Claro. o sea, existen, pero en otros países y no, tampoco, hasta donde tengo entendido, no hay un parámetro que nos diga tienes que estar en este rango para saber que estás en dosis terapéuticas, porque lo que dijo Carlos, la dosis terapéutica de un niño de 8 años puede ser la misma de una persona de 80 kilos, ¿no? Y creo que ahí nos vamos quedando. Yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas. Nos gustaría, en verdad, responder todos. Neurología es muy, muy amplia. Hemos tratado de tocar al menos lo más frecuente. Sé que hay muchos matices.